en torno a la manifestación de ayer. Por acá nos dice Ana Lilia Arvizo: yo estuve en la marcha el día de ayer en Tijuana, y de las personas que tomaron el micrófono será muy difícil saber si eran o no Xochilovers, porque en ningún momento se hizo referencia a candidatos o partidos políticos por ninguno de ellos. Gracias por el comentario. Y para seguir entendiendo qué es lo que hay alrededor del actual contexto electoral en nuestro país, saber un poco acerca de cómo se pueden considerar los resultados de esta denominada Marcha por la Democracia, porque hay sectores que, como se manifestó en la manifestación, se considera que hay un peligro ahí para la democracia, que incluso, pues, según analistas, hay como nunca antes el peligro de que intervenga el crimen en el proceso. Para hablar acerca de ello y entenderlo un poco mejor, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Paulina Creueras. Ella es subdirectora de Riesgo Político en Integralia Consultores, especialista en Derecho de Amparo, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cuenta además con una maestría en estudios sobre conflictividad. Paulina, muy buenos días. David, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por el tiempo, Paulina. ¿Cómo entender de entrada el contexto en el panorama más amplio de lo que estamos viviendo con las elecciones, lo que sucedió con la marcha el día de ayer, Paulina, y también esto en lo que veo cada vez más coincidente entre algunos sectores respecto a que sí esperan incidentes de violencia durante el proceso? Claro, con todo gusto. Bueno, como decías en tu introducción, la verdad es que los organizadores de la marcha sí buscaron remarcar que la propia movilización no buscaba o no tenía por objetivo incidir a favor o en contra de cualquier candidatura a la presidencia, al Congreso, gobernaturas y demás, pero pues es inevitable que se mezclen las cosas porque estamos justo en pleno proceso electoral. Ahorita estamos en periodo de intercampañas y a unos días de que empiece formalmente la campaña federal, ¿no? A la presidencia y al Congreso. Entonces, claramente, pues había muchos asistentes a la marcha que le dieron este tinte más electoral, aunque en realidad, se decía, pues la motivación no era manifestarse a favor o en contra de alguna candidatura, sino más bien manifestarse en contra de algunas preocupaciones que, como bien dices, tienen que ver con pues la defensa de la democracia, ¿no? A mí la verdad, bueno, desde Integralia más bien, nos parece que fue un buen ejercicio, independientemente de que hayan sido muchas o poquitas personas, eso es debatible. Siempre hay que tener presente que pues la democracia no solo se defiende al momento de votar, no se ejerce la democracia al momento de votar, eso es una de las vías principales, pero la democracia también se defiende y se ejerce discrepando con el gobierno y saliendo a manifestarse en las calles, ¿no? Entonces, como sea, sean muchas o pocas personas, lo que no se vale, me parece, es que alguien se ostente como voz única, verdadera, y que piensen que hay una voz uniforme en todo el pueblo mexicano, ¿no? La democracia, por supuesto, pues se define en buena medida por las mayorías, pero una democracia constitucional, por definición, tiene que considerar también a las minorías, ¿no? Los países son plurales y pues hay que tener tolerancia. Y ahora sí, decirte un poco, pues, lo que desde nuestra perspectiva fue el listado de temas que motivaron esta marcha. Y a mí también me gustaría remarcar que esta marcha, pues, es importante y se suma a otras dos muy relacionadas que se dieron también en el país hace, que será año y medio, ¿no? Menos de año y medio. Han sido marchas importantes en un periodo corto de tiempo y esto, claro que nos dice algo, ¿no? Nos dice que hay parte de la ciudadanía que sí está preocupada y está saliendo a la calle a externar estas preocupaciones y como bien decía también, pues una de estas preocupaciones es que realmente vayamos a tener elecciones libres y auténticas este año. En primer lugar, por el piso parejo, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo como país llegar a este momento en el que pues eliminó
un partido hegemónico en donde se creó un organismo, un árbitro electoral y otros tantos organismos justo para que hubiera un equilibrio de poderes, hemos visto algunos intentos de parte del gobierno actual justo por retroceder en ese sentido. El árbitro electoral pues se encarga justamente de señalar cuando hay algunos actores políticos que están haciendo pues que se reste equilibrio en la competencia, ¿no? Que todos los participantes de las campañas estén en la misma posición. Y cuando tienen el apoyo del Estado abiertamente, pues ahí hay un desnivel. No digamos que esto es exclusivo de este gobierno, pero pues se supone que este gobierno era diferente, ¿no? O sea, lo que nos llama mucho la atención es que se quejaban tanto de que los otros partidos lo hicieran y ahora lo hacen incluso con mayor intensidad. Entonces ahí hay una preocupación de piso parejo en las elecciones, ¿no? Y esto pues deriva en que no terminan siendo completamente libres y auténticas. Y otro factor que preocupa es que pues está el tema del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Que exista una verdadera competencia entre los candidatos, entre las fuerzas políticas y que no estén influenciados o condicionados por el crimen organizado, tanto los partidos como los candidatos y al mismo tiempo los ciudadanos, y esto pues derive en que no pueden ejercer el voto libre por miedo. Entonces esas me parece que son preocupaciones legítimas y hay muchos datos y evidencia para decir que realmente son preocupaciones fundadas, ¿no? También quiero señalar que esta salida a la calle de parte de la ciudadanía, insisto, sean muchos o pocas personas, es una llamada de atención para la clase política de todos colores y sabores, ¿no? Es una llamada de atención para que, pues, se den cuenta que tienen que dejar de gobernar solo para sus intereses, solo para servirse con la cuchara grande y que comiencen a trabajar en beneficio de todos. Porque cuando alguien hace campaña, pues apela a los grupos con los que quizá ideológicamente coinciden. Pero cuando alguien llega al gobierno, tiene que gobernar para todo el país. Ahí se tienen que cambiar la cachucha y considerar que es un país, insisto, de plurales y ser más neutrales. Y eso hemos visto que nuestra clase política carece de esa cualidad, ¿no? De cambiarse el chip de que no tienen que estar en campaña todo el tiempo y tienen que actuar no solo en favor de uno, sino actuar en favor de todos. Entonces tal vez también es una llamada de atención para que pues despierten y empiecen a hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues están un poco también el contexto, más allá del electoral, pero está mezclado, de la presentación de estas reformas, de estas iniciativas de reforma a la Constitución hace un par de semanas por parte del presidente, que pues por sí solas son una amenaza a la democracia porque pretenden eliminar contrapesos, reducir de manera arbitraria las facultades que tienen otros poderes que justo hacen que haya un balance de poder. Entonces, bueno, a mí me parece y desde Integralia nos parece que existen suficientes razones para salir a la calle a defender la democracia y aunque si bien pues lo más importante de todo es salir a votar el 2 de junio, pues es un ejercicio que es completamente legítimo y que para bien o para mal, más bien yo creo que para bien, pues lo hemos visto de manera más frecuente en los últimos meses. Sí, y como dicen algunos expertos en participación y democracia, cuando la voz se levanta por parte de la ciudadanía, siempre hay que celebrar esa valentía y ese valor civil, más allá de que coincidas o no, y respetar ese derecho también a la manifestación. Ahora, Paulina, creo que a la mayoría, aunque sea de manera muy básica, nos queda claro el tema de lo que representa el no tener organismos autónomos, el que nos volviéramos a quedar sin ellos, lo que pudiera pasar con lo que se dice mediáticamente captura de la Suprema Corte, el que no haya contrapesos, pues por definición es antidemocrático, ¿no? Pero fíjate que poco hemos hablado acerca de cómo todo esto afecta también la economía. O sea,
finalmente cómo esto se aterriza, todo esto de los riesgos políticos, las iniciativas del Ejecutivo y todo lo que hemos venido platicando, también es un tema que aterriza en el asunto, por ejemplo, de la inversión, de la generación de empleos, el desarrollo de los negocios que finalmente son los que generan estos empleos. ¿Cómo entender esa otra parte que también en el análisis del conflicto creo que es sumamente interesante e importante también? Claro, David, es muy, muy buen apunte el tuyo. Pues pensando un poco desde fuera, ¿no? Si tú quieres invertir en algo, pues qué cosas consideras, ¿no? Consideras muchos factores, pero por supuesto que si alguien de capital extranjero o incluso de capital local quiere invertir todo su patrimonio, parte importante de su patrimonio en nuestro país, va a considerar que haya certidumbre jurídica. Esto es que pues no haya corrupción, o sea, que conozcas de antemano las reglas del juego y que eventualmente si hay una disputa, quien va a resolver quién tiene la razón lo hace conforme a derecho y conforme a las reglas que ya están previstas y conocidas desde antes, ¿no? Que justo que no haya corrupción. Entonces, para los inversores la certidumbre jurídica es clave y eso es un factor que siempre se toma en cuenta para invertir. Y es en este momento en donde deberíamos justamente de estarle apostando a atraer inversión aprovechando este fenómeno del nearshoring, pues debería de ser más importante dar certeza hacia afuera de que se respeta el Estado de Derecho en nuestro país y no, por el contrario, que se quieren cambiar todas las reglas a la mera hora porque a quien está en el gobierno en turno no le acomodan, ¿no? Por supuesto que no solo es un tema de certidumbre jurídica, también de concentración de poder. Tiene mucho que ver con la estabilidad democrática y el futuro. Si tú vas a invertir a largo plazo, pues quieres estabilidad en el gobierno y que las cosas se hagan pues a través de negociación, que haya contrapesos, que el Poder Judicial funcione bien al mismo tiempo que el Ejecutivo funcione bien, al mismo tiempo que el Legislativo funcione bien y pues si están cooptados todos los poderes por uno solo, pues ahí hay concentración de poder, eso tampoco es una buena señal. La inseguridad pública es un factor que también nosotros desde Integralia pensamos que es un factor de riesgo, ¿no? Que eventualmente hace a los inversionistas considerar si vale la pena invertir o no. El deterioro económico, la ineficacia gubernamental, porque pues si necesitas permisos, si necesitas que la autoridad regulatoria revise si cumples con los requisitos para, no sé, tener una manifestación de impacto ambiental o para que te conecten a la luz o te conecten al agua y resulta ser que las autoridades no cumplen las reglas o las usan a conveniencia, pues tampoco eso te motiva a invertir, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema bien importante el que tocas y como señalas, pareciera ser que son temas aislados, pero la verdad es que tanto la concentración de poder como la ineficacia gubernamental como la certeza jurídica son factores bien importantes para que crezca la inversión en México y en todos lados. Paulina, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento para entender un poquito mejor estos temas. Yo invito a quienes nos ven y nos escuchan que revisen los reportes de Integralia. Tienen briefs cortitos o pueden también por ahí, yo fue el que me aventé, uno ya resumido. Pero, ¿cómo pueden encontrar más de ustedes y de estos análisis que realizan, Paulina? Claro que sí. En integralia.com.mx y también en nuestras redes en LinkedIn y en Twitter solemos justo publicar estos reportes que son públicos, que consideramos que son de interés general, ¿no? Y nosotros pues asesoramos generalmente al sector privado en materia de riesgo político, pero a veces elaboramos reportes que consideramos que son de tal impacto pues, no digamos impacto, pero relevancia que pueden llamar al debate, a la reflexión pública y por eso los compartimos con todos y estamos abiertos a recibir críticas, comentarios ahí mismo en nuestras redes con todo gusto. Muchas gracias, David. Al contrario, es Paulina Creueras, subdirectora de Riesgo Político de Integralia Consultores.